Vamos a tener una lectura bíblica en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice su palabra: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuyo presente estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Amén. Ahora vamos a dejar el lugar a la predicación a cargo del presbítero Elías Gómez García. Buenas tardes, aquí nuevamente, amados hermanos, para ser portavoz del mensaje de Dios a la luz del segundo libro de Reyes, capítulo número 5, los versos 15 y 16, bajo el tema el carácter bajo prueba. El carácter bajo prueba, en este caso, en la persona de Eliseo, el varón de Dios. Hemos de tomar como en consideración lo hasta aquí presentado, ¿verdad? No siempre el pensamiento del hombre es acorde al pensamiento de Dios. No siempre todo va a acontecer a la manera del hombre, siempre va a prevalecer a la manera de Dios. Y no siempre los caminos nuestros son los caminos de Dios, como pudimos leer en el libro del profeta Isaías 55. Ahora, esta palabra de nuestro Dios nos hace de mención que a quien antecede el varón de Dios Eliseo fue Naamán, el hombre que sufría de lepra, que tenía grandeza personal, que tenía riquezas, que tenía influencias y reconocimiento nacional, y especialmente de la realeza, como era el rey Ben-Hadad. Ahora, se hace de manifiesto entonces que no fue su riqueza, su poder, su prestigio, su influencia, simplemente fue el poder de Dios que se hizo de manifiesto en él, como dice el verso 14, cuando él obedeció a la palabra, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Sabemos que a través de ese acto milagroso en su persona, muchas cosas cambiaron. No solo la lepra, depuso su orgullo, sus prejuicios, y hubo un cambio de actitud, hay gratitud, hay reconocimiento ya en su persona. Por lo que los tesoros ahora aquí vamos a ver los tesoros del hombre ante la gracia de Dios. El Dios de Israel no necesitaba de las riquezas de Naamán para poder sanarlos. Él tiene sus propias riquezas y superan a toda riqueza material. Sabemos que era por demás de manifiesto la riqueza de este hombre. Él dice la Escritura que ir con 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, ya esto era parte solamente de la mucha riqueza que había en él. Pero ahí están los tesoros del hombre ante la gracia de Dios. No fueron necesarios. Dios les sanó, ¿sí? Ahora sí que deponiendo y haciendo un lado riqueza alguna en la vida de Naamán. El Dios de Israel así obra. De igual manera, los ríos de Damasco, que eran el orgullo nacional de lo cual Naamán se enorgullecía, que eran mejores que el río Jordán o todas las aguas de Israel, no fueron ni serían los que sanarían a Naamán. Fue la palabra de Dios que dio la sanidad a Naamán. Entonces, la gracia de Dios hizo de manifiesto a través del profeta de Dios, ¿sí? Sin riqueza alguna, sin río alguno, como en el caso de los que pensaba él, ni aún el río Jordán. En realidad, las aguas del río Jordán sanaron a Naamán. Fue por la palabra, porque el texto dice que conforme a la palabra del varón de Dios, él hizo y quedó limpio.
Por lo que este pasaje de antemano pues nos también hace hincapié que la gente en realidad pide maravillas, Dios pide solo obediencia. ¿Sí? La gente busca y demanda maravillas, Dios solo pide obediencia. Ahora vamos a encontrar a un Naamán en presencia del siervo del Señor, al cual regresó, dice la Escritura, y hace de manifiesto su reconocimiento al Dios de Israel, confesando, como Él no hay otro. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Naamán, en presencia del siervo del Señor, Eliseo, también hace de manifiesto su deseo de corresponder con presentes al favor recibido. Así lo expresa: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Ahora, ¿por qué no quiso? El siervo de Dios en este caso literalmente dice: no aceptó pago alguno, debido a que no se trataba de Eliseo, se trataba del honor de Dios, a quien mismo Naamán había confesado que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Y más que se trataba de Naamán, quien era un extranjero y alguien que no conocía a Dios, ahora ha entendido que es Dios, el Dios de Israel, que le ha sanado. Como punto de referencia, este relato de la palabra de nuestro Dios nos dice que no acepta pago alguno porque no era virtud alguna en él, sino mayormente era el poder de Dios. No se trataba de su honor, sino se trataba del honor de Dios. No se trataba de la gloria de él, de la gloria del hombre, se trataba de dar lugar a la gloria de Dios. Los versos que anteceden este capítulo 5 registra que en otras ocasiones Eliseo sí recibió presentes, como es este segundo libro de Reyes 4, verso 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios, el varón de Dios aquí es Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebadas y trigo nuevo en su espiga. Él dijo: da a la gente para que coma. Él respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decirle: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Les sobró conforme a la palabra de Jehová. En algún momento sí recibió estas panes, aunque dicen eran 20, para alimentar 100. Y esto nos hace un recordatorio de la multiplicación de los panes y los peces por el Señor Jesucristo, de los cuales hasta sobraron, dice, 12 cestas de ellos. Ahora, ¿había alguna búsqueda monetaria acaso de parte de Eliseo? Bueno, el texto dice que no. Sí hubo un ofrecimiento, debido a que Naamán, antes de salir, llevó consigo, reitero, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, a más de las cartas del rey, con la finalidad, ¿verdad?, de poder, en un sentido, comprar su sanidad o pagar por ella en sí. Mas aquí la palabra de nuestro Dios nos va a poner de manifiesto que la sanidad fue realizada por el poder de Dios. El agua en sí no fue la que sanó a Naamán, pero tampoco virtud alguna en el varón de Dios llamado Eliseo. Fue el poder de Dios. Lo recibido por Naamán, como fue la sanidad de su lepra, no podía comprarse. Es decir, lo que él le pudiera ofrecer no era suficiente para poder comprar una sanidad, ¿sí?
Y en realidad no podía comprarse, porque era gracia de Dios, era favor de Dios, era la misericordia o la bondad de Dios la que se haría de manifiesto en él. Pero de igual manera no era para sacar ventaja de esa situación como sería de parte de Eliseo, porque no fue virtud alguna de él que sanó a Naamán. Es así pues donde a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios se pone de manifiesto el carácter cristiano piadoso de este hombre llamado Eliseo, al cual se reitera y se le identifica como el varón de Dios. El varón de Dios. Aquel que confiesa: Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y Naamán dice, le instaba que aceptara alguna cosa. Y rotundamente dice, pero él no quiso. No quiso. Tantas cosas que ponen a prueba nuestro carácter. El carácter cristiano siempre es algo que estará o está bajo prueba. Ahora, si vamos a ver esta realidad en la palabra de nuestro Dios, lo que nos presenta la palabra de nuestro Dios es que sepamos, ¿verdad?, dar honor a quien honor merece. No se trataba del hombre, siempre se trató de Dios. No se trataba de ganar ganancias personales o hacer las cosas por intereses personales, sino se hacía las cosas porque se conocía al Dios bondadoso y misericordioso, y que así como te había tenido misericordia de otros, ¿por qué no podría tener misericordia de Naamán? Y sabemos, ¿verdad?, que aún en el libro de Lucas 4 se registra en el relato de la palabra de nuestro Dios la sanidad de Naamán, y es citada por el mismo Jesús, hablándole al sirio, al que Dios dice, el que Dios le sanó de su lepra. Esto nos da pauta entonces a considerar que el carácter siempre está bajo prueba. Y específicamente, ¿verdad?, el carácter cristiano. ¿Quién es Eliseo? Bueno, reitero, es conocido como el varón de Dios. Desde que fue citado por la jovencita en el 5:3, fue llamado el profeta. Aquel dice que podría sanar de su lepra a Naamán. El profeta era un hombre llamado, enviado, respaldado y que hablaba la palabra del Señor. Luego se considera como el varón de Dios. Del verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No solo tenía que ver con su hacer, con su oficio, sino también con su persona. Era un varón piadoso. Y cosa que él nunca pasó por alto, porque cuando dialoga le habla a Naamán, dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Sabía muy bien, ¿verdad?, que esto tenía que ver con el temor de Dios, que tenía que ver con el honor de Dios y tenía que ver con el amor a Dios que le tenía. Y es muy cierto, muchos hombres de Dios han sido puestos a prueba también. En este caso, en cuestiones monetarias. Y en cuestiones monetarias tenemos que tomar en cuenta que la avaricia, la ambición no lleva a nada bueno. La misma Escritura, ya en el Nuevo Testamento, señala muy categóricamente que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en el libro de 1 Timoteo, capítulo número 6, ampliamente el apóstol Pablo aborda este tema en cuanto a la piedad y al contentamiento. Y el punto es que muchos se aprovechan de su oficio, de su cargo, de la posición, para tomar ventaja de lo que Dios hace. En realidad hemos de ser muy cautelosos, prudentes,
Porque de verdad no se trata de nosotros, siempre se ha tratado de Dios. Nosotros no hacemos nada, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que lo que al hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Quien hace villas y maravillas siempre ha sido el Señor. Bien, pero veamos esta precisión que hace la Escritura, porque el varón de Dios, el siervo de Dios, el hombre temeroso de Dios, no aceptó recompensa alguna. Y la Biblia dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Aquí está esta nota, que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. La Biblia nos instruye, apártate de los tales. Sí. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y aquí vienen las razones. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Caso en el cual va a suceder en el siervo de Eliseo, Giesi, que a él sí le brillaron los ojos, le salían los ojos por querer obtener la riqueza de Giesi. Mas aquí viene la instrucción bíblica, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de la raíz, ahora sí que de querer enriquecerse, de codiciar cosas, porque podemos extraviarnos de la fe y ser traspasados de muchos dolores. Y el texto dice, mas tú, hombre de Dios, y aquí viene hablando al hombre piadoso, al creyente, al temeroso de Dios, diciéndole, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, pues, ahora sí que se nos advierte que no deberíamos ceder ante la ambición o hacia la avaricia. Y a la luz de este relato, pues, Eliseo nunca se atribuyó poder alguno, mérito alguno, como para poder recibir lo que Naamán quería ofrecerle. Pero de igual manera dijo, yo no soy merecedor de nada. En realidad yo no te sané, te sanó Él, Señor Dios. Si esto es así, amados hermanos, a la luz del relato de la palabra de nuestro Dios, en esta prueba que pasa Eliseo en relación a obtener algún beneficio, obtener ganancias de algo que en realidad él no había realizado, creo que es uno de los mayores retos, y se pone de manifiesto que en él no había ninguna ambición o amor al dinero como tal, y no se aprovechaba, ¿verdad?, de la piedad para sacar ganancias de ella. Servía al Señor con integridad, con seriedad, con temeridad, porque se sabía, ¿verdad?, quién era él, un profeta, un varón, el siervo del Señor. Así que si esto ha acontecido con los hombres de Dios, seguirá aconteciendo, porque los que quieran vivir piadosamente, dice, sufrirán persecución. Todos seremos sometidos a la prueba de fuego. Entonces el carácter cristiano siempre estará bajo prueba. Bajo prueba. Muestra de ello, ¿verdad? Desde el libro de Génesis 39
en el caso de José fue probado su carácter, su temor a Dios, del cual salió, dice, airoso, diciendo que prefería, ¿verdad?, atenerse a las consecuencias que ceder ante la tentación, porque temía a Dios y no quería pagar un bien con mal, no quería aprovecharse ni aventajarse de su posición. Y su pensamiento está aquí en el libro de Génesis 39 registrado. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Sin temor de Dios no se piensa 2 y 3 veces las cosas, simplemente se hacen sin pensar en las consecuencias. Y aquí la Escritura pues nos hace de manifiesto. El punto aquí es que el carácter cristiano bajo fuego, ¿sí?, siempre será probado. Y en medio de todo esto pues nos habla que el carácter cristiano siempre estará relacionado y tiene que ver con el temor de Dios, tiene que ver con el honor de Dios y tiene que ver con el amor a Dios. ¿Sí? Estamos para vivir en el temor de Dios. Eliseo dijo, vive Jehová. No está muerto. Vive Jehová, el Dios vivo y verdadero, ¿sí?, en cuya presencia estoy. Tiene que ver con el honor de Dios. Entonces, no puedo recibir algo que hizo Dios. A Dios la gloria y la honra por haberte sanado, Naamán. Vete en paz. Dice la Escritura que no aceptó, aunque él insistió, porque le dio el honor, le dio el reconocimiento. Dijo, esto no se trata de dar gloria a Dios, quien ha hecho posible tu sanidad. Tiene que ver con el amor a Dios también, porque él dependía de Dios, amaba al Señor y recibía lo que de Dios había para con él. Y como amaba a Dios, ¿verdad?, no amaba las riquezas, porque de lo contrario se hubiese ido, se hubiese vislumbrado por las riquezas ofrecidas, mas él las rechazó y dijo, no las recibiré. Día a día, momento tras momento, nuestro carácter va a ser sometido a prueba. Muchos probablemente puedan claudicar, otros podamos mantenernos en pie. Y si en algún momento, ¿verdad?, nuestro carácter ha sido bajo prueba, estado bajo prueba, hemos resistido o prácticamente hemos accedido. Hay una oración pidiendo el favor, el respaldo de Dios para con los creyentes. Esto lo podemos leer en el Salmo 12. Hay un ruego de parte del salmista, y en este caso se considera el Salmo 12 como un salmo de David. Y esta oración dice así: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Por qué David dice esto? Habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada de horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres.
la injusticia, la corrupción, la perversión que impera en la sociedad o en las sociedades, ponen a prueba el carácter de los hijos de Dios. Si en verdad allí se hará de manifiesto el temor que se tiene de Dios, se hará de manifiesto el honor que siempre buscamos que se le dé a Dios y el amor que le tenemos a Dios. Así que aquí la oración es: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Mas hemos de confiar, ¿verdad?, que la luz en las tinieblas resplandece. Y Dios ha querido salvar, y ahora sí, como la Escritura dice, habernos trasladado por obra de Jesucristo, por la redención de Jesucristo, habernos trasladado de las tinieblas a la luz. Pedro así lo reconoce, ¿verdad?, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y de igual forma, pues, Pablo decía que a Pablo se le instruyó que hablase el Evangelio, predicase la palabra del Señor para que se convirtieran a Dios y se escaparan del lazo del diablo y de las tinieblas a la luz, y por la fe en Jesucristo recibiesen perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hoy Dios sigue llamando a nuestras vidas, haciéndonos hincapié la importancia, ¿verdad?, de que cada momento seremos probados como por fuego, dice la Escritura. Una de las bienaventuranzas es el libro de Mateo 5, verso 11 y 12. Jesús anticipa que habrá dicha para todo aquel que en realidad enarbole la bandera del Evangelio, que haga de manifiesto el temor de Dios, que busque el honor de Dios y que ame a Dios sobre todas las cosas, diciendo así, Mateo 5, verso 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios en su gracia siga fortaleciendo nuestro carácter. Busquemos siempre la orientación, la iluminación, nutrirnos con las sanas palabras escritas en la Biblia. Busquemos vivir en una oración continua, diaria, presentándonos a nuestro Padre que está en los cielos, teniendo entendido, ¿verdad?, que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y si hacemos, dice, esto así, en el caso de la primera carta de Pedro, que hace de manifiesto ello, en el capítulo número 3, verso 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No va a ser fácil, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo fue tentado. Y la Escritura señala que después de vencer la tentación, vinieron ángeles y le servían. Muchos hombres de Dios fueron probados y Dios les sostuvo, les sacó avante, ¿verdad? Muchos quizás tuvieron que ofrendar sus vidas, pero eso no implica que la perdieron, porque todo aquel que da su vida por la causa del Evangelio, dice, la gana. No sé hasta dónde, ¿verdad?, las circunstancias o la sociedad o las cosas puedan darse. ¿A qué seremos probados? ¿Qué se nos ofrecerá? Y no sé si vamos a acceder o ceder a las presiones. Pero es importante la importancia de mantener siempre el carácter cristiano. Que Dios nos dé el sustento, la solidez, la consistencia que necesitamos para ser fieles testigos del Señor. Y así asumir nuestra identidad de ser luz de este mundo. Y también nuestra misión, ser sal de esta tierra, preservar. A su gracia nos encomendamos y bueno, no nos atribuyamos lo que no nos pertenece. Sabemos que nos debemos a Dios. Estamos por Dios y estamos para Dios.
todo cuanto tenemos, ¿verdad? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Sepamos siempre darle la gloria y la honra a aquel que hace las cosas posibles, aquel que nos ha amado con amor eterno y por tanto ha prolongado su misericordia, y aquel que la Escritura también nos señala, ¿verdad? Es digno de recibir la gloria, la honra y el honor, porque Él crió todas las cosas y por su voluntad existen y fueron criadas. Sé que habrán situaciones amargas, mas Dios dice, aún en medio de esto, lo ha de encaminar a bien. Que su gracia y su favor siga siendo con cada uno de nosotros y sepamos distinguirnos, ¿verdad?, como lo que somos. Y así dice el libro de Mateo 5, 43, la Escritura, así seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. A Él sea la alabanza y la adoración hoy y siempre. Amén.